Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Les saludamos y damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con las teleinformación y educación a la comunidad, les vamos a presentar un tema muy importante de interés general para todos, pues se presenta con mucha frecuencia en la población pediátrica. La doctora Sandra Fiorella Vargas Flores, médico residente en pediatría de nuestro instituto, tratará el tema: ¿cómo afrontar la diarrea del niño en el hogar? Queda con ustedes la doctora Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a comenzar con la ponencia del día de hoy. Como ya lo han mencionado, es un tema muy importante para poder nosotros tener un abordaje inicial en casa sobre nuestros pequeños, ¿no? El tema es cómo afrontar la diarrea del niño en el hogar. Para comenzar, lo más importante que tenemos que hacer es reconocer la patología. En general, la bibliografía refiere que podemos definir diarrea como aumento de frecuencia y disminución de consistencia respecto a las deposiciones basales que tienen nuestros pequeños, ¿no? Pero usualmente mayor a 3 deposiciones ya nos podrían embarcar dentro de un ámbito de una diarrea aguda en un paciente. En los pacientes menores de un año, en los niños menores de un año, es mucho más importante la disminución de la consistencia, no tanto como el aumento de la frecuencia, porque la literatura menciona que un niño menor de un año puede tener muchas deposiciones al día, pero si la consistencia sigue sin variar, no podríamos considerarlo aún como diarrea. Esta escala, me parece interesante mencionarla, si bien la escala de Bristol se utiliza en pacientes que tienen estreñimiento, quería mencionarla acá para que tengan en consideración que nosotros evaluamos en las heces las características, ¿no? Tenemos, según la escala de Bristol, 7 tipos de deposiciones. Inicialmente el tipo 1, tipo 2, tipo 3 están asociados con estreñimiento, y ya basando más en la consistencia de las deposiciones, la tipo 6 y la tipo 7, en el caso de la tipo 6, que son pedazos blandos y esponjosos con bordes irregulares, y en el caso del tipo 7, que es una deposición acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida, ya podemos considerarlo como un cuadro de diarrea, ¿no? Como un cambio de la consistencia. Respecto a la epidemiología, ¿por qué es importante conocer esta patología? Porque más de medio millón de muertes de niños menores de 5 años se han reportado hasta el año 2013 a nivel mundial por causa de una diarrea aguda. En el 2022 se han reportado 78.299 episodios de enfermedad diarreica aguda en el país, y se han asociado 4 muertes a esta etiología, ¿no? En el área rural tenemos aproximadamente una incidencia anual de 16,2% y en el área urbana de 14,6%. También tenemos la diferenciación por si es costa, sierra o selva, siendo en la costa un 12%, en la sierra incrementándose a un 15% y en la selva casi ya hasta un 21% de estos episodios, ¿no? Usualmente los médicos dividimos la enfermedad diarreica aguda en aquellas que son de características acuosas y aquellas que son de características disentéricas. En el caso de las características disentéricas tenemos la presencia de moco y la presencia de sangre. Usualmente el 98% del total de diarreas vienen a ser acuosas, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque nos hace sospechar del agente etiológico, ¿no? Sea un virus, una bacteria, para nosotros clínicamente poder diferenciar y determinar cuándo a un paciente podríamos darle por allí algún curso de antibiótico, ¿no? En el caso de la edad, en mayores de 5 años llegan a ser del total de los episodios, más del 60% en aquellos pacientes mayores de 1 año y del 29% entre 1 a 4 años. Respecto a la etiología de una enfermedad diarreica aguda, como lo he mencionado, son múltiples, pero dentro de las causas infecciosas tenemos aquellas que son virales, en segunda instancia las bacterianas y en tercera instancia los parásitos. Dentro de las diarreas agudas de origen viral tenemos la causa más frecuente, el rotavirus. La clasificación de la diarrea también puede ser si es aguda, persistente y crónica. Usualmente determinamos una diarrea aguda aquella que tiene una duración menor a 2 semanas, la persistente entre 2 y 4 semanas y aquella diarrea crónica
que dura mayor a 4 semanas. Como mencioné, las características nos ayuda a poder nosotros identificar cuál podría ser la etiología, ¿no? Podemos definir la diarrea aguda infecciosa en dos grandes grupos, aquella acuosa y aquella disentérica. Dentro de la diarrea aguda acuosa tenemos aquellas que son secretorias y osmóticas. En cuanto a las secretorias, es caracterizado usualmente por mayor pérdida de electrolitos. Los pequeños tienden a tener mayor eritema en la región perianal, tienden a ser un poco más dolorosas y están asociados mucho con la alimentación. Es decir, si el paciente está con un cuadro diarreico, si yo en ese momento le doy alimento a mi niño, estimulo a que tenga mayor episodio de diarrea. En el caso de la que es de origen osmótico, bioquímicamente podemos evidenciar un pH menos de 7. Dentro de los agentes etiológicos, los virales son los más frecuentes, rotavirus, adenovirus. Dentro de los parásitos, la Giardia lamblia. En el caso de la diarrea osmótica, a diferencia de la secretoria, esta no está asociada a la ingesta o no de alimentos. Es decir, el paciente, el pequeño podría comer y no desencadenar necesariamente inmediatamente un cuadro diarreico. Y dentro de la diarrea aguda infecciosa, el gran grupo de las disentéricas, como ya mencioné, son aquellas que presentan moco, presentan sangre en las deposiciones. Podemos determinar aquellas que son invasivas y no invasivas, ¿no? Para poder nosotros determinar qué tipo de germen es. En este caso ya sospechamos más en cuadros infecciosos bacterianos, ¿no? Respecto a los factores de riesgo, tenemos diferentes cuadros o grupos que podemos enfocarlos, ¿no? Aquellos que tienen factores de riesgo de medio ambiente y social son familias que usualmente habitan en zonas con carencia de agua potable o fuente de agua segura, zonas de saneamiento ambiental deficiente, zonas con inadecuadas eliminación de excretas y de residuos sólidos, zonas de inseguridad alimentaria, zonas con presencia de industria extractora de petróleo cercano al hogar, ¿no? Presencia de animales o mascotas en el hogar también es un factor de riesgo. El hacinamiento, zonas endémicas de zoonosis, familias con nivel socioeconómico bajo y bajo grado de instrucción en cuanto a los cuidadores, los padres o aquella persona que está a cargo del cuidado y la vigilancia del pequeño, ¿no? Y el riesgo también de hijos de madres adolescentes. En cuanto a los estilos de vida e higiene, los factores de riesgo son consumo de agua y alimentos contaminados, prácticas inadecuadas de lavado de manos, manipulación inadecuada de alimentos, una higiene personal, familiar y comunitaria en el hogar deficiente, prácticas inadecuadas de eliminación de excretas, lactancia materna no exclusiva en menores de 6 meses, el inicio de alimentación complementaria tanto en niños y niños menores de 6 meses, vacunaciones incompletas. En este caso sí debo mencionar que la vacunación va a ser un factor protector en el caso de nuestros pequeños, sobre todo para el rotavirus, ¿no? Aquella que se da a los 2 y a los 4 meses, es importante cumplir esta vacunación, ¿no? No es tanto para evitar que al niño le dé diarrea, es para evitar que cuando le dé la diarrea, se complique y pueda llegar a tener un desencadenante de enfermedad no deseado, ¿no? El uso de biberonas y fórmulas infantiles también es un factor de riesgo. La introducción temprana de leche de origen animal y o vegetal y contacto cercano con un paciente con diarrea o viaje a lugares con alta incidencia de diarreas. Dentro de factores relacionados a la persona, niñas y niños menores de 2 años con desnutrición o anemia de algún grado, niños y niñas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia primaria o adquirida, es decir, que tienen alguna enfermedad de base que predispone a que estén, fácilmente puedan contaminarse o contagiarse de algo, ¿verdad? En cuanto a los factores hereditarios, la predisposición a alergias, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca o síndrome de intestino corto. Dentro de los signos y síntomas que podemos identificar, tenemos aquellos del aparato digestivo, netamente la diarrea. Pueden estarse asociados a la presencia de náuseas, vómitos, los pequeños pueden cursar también con dolor abdominal, meteorismo, que nosotros conocemos como los gases, puede haber pujo, puede haber tenesmo. El tenesmo es cuando el pequeño va al baño y tiene ganas o tiene la sensación de que quiere seguir defecando, pero no logra eliminar mayor deposición, ¿no? En cuanto a la sintomatología general o inespecífica, puede haber fiebre, decaimiento, inapetencia, pueden incluso llegar a convulsionar cuando
está asociado de repente por ahí un trastorno hidroelectrolítico, por de repente pérdida de algunos de los electrolitos que nosotros como personas tenemos, ¿no? O también puede ser secundario a un cuadro febril, cuando estamos dentro de la edad de 6 meses y 5 años y está con una infección el paciente y hace episodios de fiebre, puede desencadenar también un episodio convulsivo, o secundario a una deshidratación severa, ¿no? En el caso de los signos y síntomas de deshidratación, tenemos sensorio alterado, es decir, un pequeño que está irritable, con tendencia al sueño, que no se conecta adecuadamente, que no es como normalmente nosotros lo vemos, es decir, que no juega como antes jugaba, que de repente ya no le llama la atención ver tele o de repente leer algún libro, es decir, lo vemos como que más apagado, ¿no? Pueden tener también sed aumentada, la fontanela en el caso de los lactantes puede estar deprimida, podemos ver la lengüita seca, el paciente de repente llora, ya no evidenciamos lágrimas, los ojos hundidos, puede estar taquicárdico, es decir, con la frecuencia cardíaca incrementada, o que el padre pueda percibir las palpitaciones, puede cursar también con pérdida de peso, que es mucho más notorio en aquellos niños pequeños, ¿no? Sobre todo los lactantes o los menores de 1 año que cuando se deshidratan rápidamente pierden peso. Disminución del volumen de orina, que podemos evidenciarlo, por ejemplo, en la cantidad de veces que se cambia el pañal. O la mamá puede evidenciar que de repente antes hacía 3 pañalitos con deposiciones y unos 2 o 3 más con micción, y ahora básicamente ha bajado a que cambia un pañal al día solo con orina, ¿no? Entonces, de esa forma, los padres también pueden estar atentos. La hipotensión, bueno, que lo vamos a evidenciar clínicamente nosotros ya con el tensiómetro en el consultorio, y taquipneico, es decir, que el paciente está agitado, respira rápido, ¿no? Más que de costumbre. ¿Para qué nos sirve evaluar el estado de hidratación en estos pacientes? Para nosotros poder encuadrarlos dentro de 3 grandes grupos, aquellos que van a ser el plan A, plan B y plan C, para nosotros poder orientar cuál va a ser el manejo, ¿no? De cierta forma, lo que los padres van a poder apoyarnos en casa va a ser el plan A. Es decir, nosotros vamos a ver que el paciente, cuando preguntemos por si es que tiene sed, va a estar normal, no va a cursar con sed, no va a haber disminución de flujo de orina. Vamos a ver también que el aspecto del paciente va a estar alerta, o sea, no lo vamos a notar con tendencia al sueño, ni decaído, ni irritable. Los ojitos van a estar normales, no se van a ver hundidos. La boca y la lengua también van a estar húmedas, la respiración va a ser normal. La elasticidad de la piel también va a estar turgente, va a estar hidratada, húmeda, la fontanela va a estar normal, y pulso y llenado capilar, que son signos clínicos que nosotros evaluamos también ya en consulta, van a estar todos normales. Es decir, el paciente dentro de lo que viene a ser el grupo de plan A, el paciente va a estar hidratado, y lo que tenemos que hacer es prevenir la deshidratación en el domicilio. Ya en el grupo de plan B y plan C, son pacientes que van a estar con deshidratación, que vamos a tener que iniciar una hidratación de repente en emergencia, que puede ser por vía oral, o de ser el caso de que el paciente esté con vómitos y no tolere la vía oral, sería endovenoso, y luego luego de hidratarlo, pasaríamos nuevamente el plan A para manejo en domicilio, y el plan C, ya considerando un paciente con deshidratación severa e incluso algunos signos de shock, lo manejaríamos ya en el ámbito intrahospitalario, ¿no? Aquí pues un gráfico para poder valorar los signos de deshidratación. Como ya mencioné, podemos ver la fontanela o mollerita, que va a estar deprimida, el nivel de conciencia reducido, tendencia al sueño, irritable, lloroso, los ojos van a estar hundidos, sin presencia de lágrimas, la mucosa seca, y la reducción de lo que viene a ser la atrogesia de tejidos. La oliguria, que este es el nombre que le damos a la disminución del flujo urinario, la pérdida de peso. Todo eso a veces los papás lo pueden ir evaluando en casa, ¿no? Entonces, respecto a las medidas generales y preventivas que vamos a tener, ¿qué es lo que debemos buscar en estos pacientes que tienen una enfermedad diarreica aguda? Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria a los alimentos hasta los 2 años de edad. El lavado de mano con agua y jabón antes de preparar los alimentos, luego de ir al baño y luego de cambiar pañales. Hervir o clorar el agua antes de consumirla y almacenarla de manera segura.
Luego, fomentar el saneamiento a nivel familiar y comunitario, es decir, eliminación adecuada de excretas y basuras. Y la manipulación adecuada de alimentos, es decir, el lavado adecuado de verduras, frutas con agua segura, mantenerlos en recipientes limpios y tapados y adecuadamente almacenados para evitar su deterioro. Sobre todo ahora en estas épocas de verano, que son las épocas en las que más enfermedad diarreica aguda vemos, tanto por la manipulación y por el deterioro de los alimentos cuando no sabemos refrigerarlos adecuadamente, ¿no? En cuanto a los objetivos del tratamiento, vamos a tener que va a ser la prevención y tratamiento de la deshidratación, la prevención de daño nutricional mediante la alimentación del paciente durante y después de la diarrea, y reducir la duración y gravedad de la diarrea, así como la aparición de episodios futuros. El plan de tratamiento, como ya mencioné, vamos a tener 3 grandes grupos. El plan A, que es para prevenir la deshidratación, el plan B para tratar la deshidratación y el plan C para tratar la deshidratación grave con o sin signos de shock. El plan A es lo que les voy a precisar a continuación, porque es en lo que vamos a requerir el apoyo de las mamitas y los papitos en el hogar. Entonces tenemos un acrónimo, que es el acrónimo ACRES. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Aumentar A por aumento de ingesta de líquidos apropiados en mayor cantidad a lo habitual. Esa ingesta puede ser netamente de agua, puede ser también sueros de rehidratación oral que se pueden obtener en las farmacias, puede ser el preparado de cocimiento de arroz o panetela, que muchas veces las abuelitas lo saben hacer y lo saben preparar. Puede ser, como les menciono, tenemos muchas opciones para poder ir hidratando al bebé y todo lo que va perdiendo lo vamos reponiendo, ¿no? Tenemos que también continuar con la alimentación habitual, es decir, la adecuada frecuencia, si es que normalmente se le daba 3 veces al día, 4 o hasta 5 veces al día, si es que es una alimentación fraccionada, en cantidad y consistencia, según la edad del paciente. Sobre todo cuando son pacientes que están en edad de lactancia materna, la lactancia tiene que continuar. También es importante reconocer los signos de deshidratación y alarma y cuándo regresar inmediatamente al establecimiento de salud. Como ya les he mencionado, cuáles son los signos de deshidratación, son los que los papitos tienen que estar atentos para poder retornar al establecimiento de salud si es que se presentara alguno de ellos. Enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Como he mencionado también, la higiene adecuada, el lavado de manos, antes la manipulación de los alimentos, después del cambio de pañal, antes de comer también. Entonces, hay que mejorar esto para evitar, ¿no? Las vacunaciones también, hay que cumplir el calendario de vacunación. Y finalmente, zinc, se pueda administrar suplementos de zinc según indicación médica, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí las indicaciones de volumen que se van a administrar en sales de rehidratación oral en el plan A. Por ejemplo, tenemos la división de cuadro de edad, menos de 2 años, de 2 a 10 años, y de mayores de 10 a 12 años. Entonces tenemos que se puede dar la cantidad de suero de hidratación oral después de cada evacuación. Si es menor de 2 años, se puede dar de 1/4 a media taza grande. Si es de 2 a 10 años, de media taza a 1 taza grande. Y en aquellos pequeños que son ya mayores de 10 años, todo lo que el niño desee. Si es que desea tomar 1 taza o taza y media, después de cada deposición se le puede dar. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué variarlo de acuerdo a la edad? Porque también varía el peso. Entonces, usualmente, cada vez que el niño va al baño, hay una pérdida de líquidos que nosotros tenemos que ir reponiéndolos por vía oral. Entonces, esto es un aproximado con lo cual nosotros podemos evitar que nuestro pequeño se vaya a deshidratar. Y respecto a los medicamentos, el suplemento de zinc, como lo mencioné, sería el 5.º paso para el manejo del acrónimo ACRES en casa dentro de lo que concierne al grupo del plan A. Podemos utilizar jarabes de sulfato de zinc o tabletas. Esto sí va a ser con prescripción médica, siempre indicado por el médico que haya visto al pequeño. Sin embargo, cabe mencionar que muchas veces cada vez que vemos a alguno de nuestros pequeños que presenta 1 o 2 episodios de diarrea, acudimos inmediatamente a los servicios de emergencia, ¿no? Y sería bueno que como población de repente estemos mucho más preparados para poder identificar cuándo a un pequeño que tiene un cuadro de diarreico debería llevarlo a emergencia. De que necesita ser evaluado por un médico pediatra o un médico general, sí,
pero podemos hacerlo por consultorio externo, ¿no? Y allí, dentro del quinto paso, es que le van a indicar lo que vienen a ser los 20 miligramos de zinc que requeriría para, más que todo, para evitar que la diarrea se prolongue más allá de lo habitual. Es la indicación del zinc, o sea, si la diarrea de nuestro pequeño estaba predestinada, entre comillas, a durar una semana o de repente un poquito más, con el zinc vamos a cortar estos días. Si hubiera sido una semana, de repente va a durarme 5 o 4 días, ¿no? ¿Cuándo dar antibiótico en una diarrea? En realidad, como he mencionado, es muy poco frecuente el requerimiento de antibióticos en la diarrea. Se podría considerar en aquellos que tienen deposiciones semilíquidas o líquidas con moco o sangre, lo que llamamos diarrea disentérica, o cuando se evidencia ya que la diarrea es causada por una bacteria. No deberíamos usarlo en aquellas diarreas solo porque tengan fiebre alta o porque sea líquida o porque sea de abundante cantidad, o en aquellas en las que se sospecha de una intoxicación alimentaria. ¿En qué condiciones acudir a un establecimiento por emergencia? Cuando vemos que el niño está empeorando y no luce bien. Se le ve pálido, se le ve apagado, duerme todo el día, no es un niño como usualmente era, ¿no? Los padres ya conocen cómo son sus pequeños. Se le ve letárgico, se le ve irritable o en todo caso hiperactivo. Si es que evidenciamos mayor o igual a 10 deposiciones diarreicas en 24 horas o mayor o igual a 4 deposiciones en 4 horas, o son diarreas de alto flujo, alto volumen, es decir, aquellas que sobrepasan el pañal. Si tenemos vómitos a repetición, se podría considerar hasta 3 episodios de vómitos en una hora. Un criterio para poder acudir a emergencia, ¿no? Si es que el niño está con sed intensa, si es que no come, no bebe como antes, si la fiebre persiste más allá de 5 días, o si es que evidenciamos sangre en las heces, ¿no? Como he mencionado, la idea de realizar esta pequeña revisión sobre la diarrea es para poder identificar cuando mi niño está con diarrea, cómo puedo yo ayudar a que el niño no se deshidrate, en lo que voy consiguiendo citas, sea por el centro de salud o por consultorio externo, y cómo yo poder identificar en qué momento acudir con mi paciente o mi pequeño a emergencias, cuándo saber que no está yendo bien. Entonces, dentro de las conclusiones de la ponencia del día de hoy, quiero recalcar que la diarrea aguda infecciosa en niños en realidad es ocasionada principalmente por agentes virales, es decir, así como viene, así como inicia, igual va a terminar. La función del organismo para defenderse de este germen es generar diarrea, y básicamente es lo que quiere, eliminar y eliminar y eliminar, barrer con todo ese germen, ese microorganismo que ha entrado y que está a nivel de intestino. Entonces, lo que debemos hacer es reponer, hidratar al paciente, no cortar la diarrea. No debemos buscar medicamentos para cortar diarrea en estos pacientes, ¿no? En aquellos que son de cuadro agudo. Es importante también mantener un buen estado de hidratación, y en casos excepcionales, como he dicho, se va a requerir el uso de antibiótico y va a tener que ser indicado por personal de salud, personal médico. Lo más importante en estos casos es la prevención, medidas higiénicas y vacunación, así como también reconocer los signos de alarma para acudir a emergencia. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Bien, doctora, le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar el público. Una de ellas es, dice, ¿la deshidratación en el niño también puede presentarse por fiebre? En realidad, en el caso de diarrea aguda, la deshidratación es por la pérdida de líquidos. Si bien la fiebre es un plus que hace que el niño sí tenga pérdidas insensibles incrementadas, no es en sí lo que va a generar la deshidratación. O sea, la causa de deshidratación en el contexto de un niño con diarrea es principalmente debida a la diarrea más que a la fiebre. Pero sí, o sea, es cierto, la fiebre sí aumenta la cantidad de pérdidas insensibles en los niños. Bien, doctor. ¿Qué recomendaciones daría en relación al uso de antiespasmódicos? Ya. Antiespasmódicos sí se podría usar en el caso de pacientes que cursan con diarrea cuando el dolor es intenso. Muchas veces los agentes que ingresan son aquellos
que generan un fuerte espasmo a nivel intestinal, como bien lo menciona la pregunta, y puede generar un dolor y tiende a ser bastante fastidioso en los niños. Se podría usar, pero no está dentro del esquema de la guía actual. Es decir, se puede usar en aquellos niños que son ya mayores de 12 años, se podría usar escopolamina para poder disminuirlo, se puede utilizar Gaseovet también para ayudar a eliminar los flatos, ¿no? Pero en realidad lo más importante en aquel paciente que tiene diarrea es mantener la hidratación. Y sí, o sea, sí se podría usar antiespasmódicos en un niño con diarrea, pero en un niño grande, ¿no? Sería lo ideal. Bien, doctora. ¿Los establecimientos de salud continúan distribuyendo gratuitamente las sales rehidratantes? Sí, sí se da suero de rehidratación oral. Tienen lamentablemente el formato que tenemos por el CIS son aquellas en polvo. Es bueno, o sea, sí sirven, cumple su función, pero en el caso de los niños lo aceptan mucho menos por el sabor. El sabor, en mi experiencia, no es muy agradable para los niños. El CIS sí lo da gratuitamente, pero de ahí a que el niño lo acepte, varía un poco. O sea, hay algunos niños que sí lo aceptan, otros que no. Por eso es que a veces prefieren los papás comprar el suero de hidratación oral, que es pediátrico, que ya hay múltiples marcas y múltiples sabores porque tiende a ser mucho más aceptado por los pacientes. Sin embargo, no vamos a irnos al ámbito de querer hacer gastar a los papitos. Podemos darle agua, podemos darle cocimiento de arroz o la panetela. O sea, tenemos múltiples instrumentos para poder hidratar a un niño. No necesariamente tener que comprar el suero de rehidratación oral que lo venden ambulatoriamente. Pero sí, o sea, si su pregunta va a si el CIS da, sí lo da. Da una presentación en polvo, pero sí, lamentablemente por el sabor los niños no lo aceptan mucho. Bien, doctora, nos llega otra pregunta. ¿Cómo se prepara un suero oral casero para que sea efectivo? Bien, mire, según lo que yo sé, o sea, lo que he leído, porque en realidad son tradiciones familiares de los abuelitos que muchas veces lo dejan, se puede preparar arroz, o sea, el arroz lo ponemos a hervir como más o menos sería una tacita de arroz, una taza de agua, se puede agregar también zanahoria, un poco de sal, y esa agüita que suelta, esa es la panetela o que le llaman cocimiento de arroz. O sea, se le agrega un poco de sal, un poquito de azuquitar, se le puede poner zanahoria picada y a ese suero que sale luego de que el arroz esté cocido, se le llama el cocimiento de arroz. Es la panetela. Bien, doctora. Doctora, por el momento no tenemos más preguntas, así que le agradecemos. Doctora, la verdad ha tratado un tema que debe ser de conocimiento del público en general para prevenir y evitar complicaciones en nuestros pequeños. Por favor, su recomendación más importante a todo el público presente. Bueno, siempre la prevención. Creo que más que afrontar cómo manejar la diarrea, creo que como papitos y mamitas lo que tenemos que hacer es evitarlo. Sé que a veces es difícil, un niño de edad pequeña lo que busca es explorar y está tocando, metiéndose todo a la boca, porque es parte de su formación, de su desarrollo psicomotriz, psicomotor. Entonces, lo que tenemos que buscar es vacunarlos adecuadamente, enseñarles a lavarse las manos antes de comer, luego de ir al baño, para poder evitar estos episodios, ¿no? O sea, básicamente ir por la prevención. Es mi recomendación principal. Bien, doctora, gracias. Excelente exposición. También Muchas gracias a agradecemos, ustedes. bien, doctora, también agradecemos al público presente por haberse conectado con nosotros y les damos a conocer que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden visualizarlo cuando ustedes deseen. Muy buenas tardes a todos.